Bien, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y que le digas, Señor, en esta mañana aquí estoy, aquí está mi vida. Te pido que hables a mi corazón. Este es el tiempo de la exposición de la palabra. Y te invito a que puedas hablar con Dios, conectarte con Él, que puedas escuchar más que una conferencia, su palabra. Seguramente trajiste Biblia, seguramente la vas a ver ahí reflejada, pero que este sea un tiempo para que Él te hable. Independientemente de lo que yo esté diciendo, Él quiere hablar a tu corazón. El Señor está aquí, su presencia está aquí, que seas tú y Él en una conversación, que seas tú y Él escuchándose. Que en medio de que exponemos la Escritura, tú también puedas hablarle a Él. Que sea el Espíritu Santo y tú en esta mañana en una conversación. Que mi imagen, mi pensamiento pase a un segundo o tercer plano y la imagen de Cristo en ti tenga todos los focos, toda la atención, que tú puedas hablar con Él, que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, Señor. El que está hablando ahí no me conoce, pero tú sí me conoces. Así que entra a mi vida, entra a mi corazón. Ordena lo que debe ser ordenado. Habla con tu palabra, que tu palabra penetre. Dile, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de mi ser. Que sea tu palabra, Señor. Yo te invito a que te unas a esta oración en esta mañana. Que si algo está impidiendo, escucha bien, que tu mente sea esa tierra abonada para la semilla de las Escrituras, tú lo puedas reprender. Que si hay algún problema, pensamiento, mentira, algo que te esté inquietando, algo que te esté robando la atención de lo que Dios quiere hacer contigo esta mañana, tú le digas, si tienes una lucha en tu mente, tú le digas, Señor, tengo una lucha. No puedo concentrarme, no puedo escuchar tu palabra. Esto me tiene inquieto, este problema, esta situación, este pensamiento. La palabra dice que Satanás suelta dardos y muchas veces él tira dardos para quitarte la bendición de Dios, para que no puedas escucharlo, para que no puedas estar con Él, disfrutar de su presencia. Así que ahora en el nombre de Jesús, reprendemos toda altimaña del diablo y lo desautorizamos. Declaramos que Él no tiene ninguna facultad sobre nuestras mentes. Y toda mentira la reprendemos en el nombre de Jesús. Si él ha estado hablando mentira a ti para que no adores, para que no le exaltes, para que no estés con Él, para que no disfrutes de su presencia, abre los ojos espirituales. Abre los ojos espirituales en esta hora y prepara tu corazón para la palabra. Si Él te estaba mintiendo respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, quiero que abras tus ojos espirituales, que reacciones y no te dejes robar la semilla de la palabra, la única que puede cambiar nuestras vidas. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser tierra fértil para ti. Quiero ser tierra fértil para ti. Hay algo de lo que de pronto no hemos hablado, pero se llama guerra espiritual. Y déjame decirte que hay un mundo espiritual que no vemos. Es un mundo espiritual que no vemos, pero que existe. Y por tu alma hay una guerra en ese mundo espiritual. Por tu alma hay una guerra en ese mundo espiritual. La Biblia dice que debemos ponernos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. Y ese escudo de la fe solo se obtiene a través del conocimiento pleno de quién es Él, de la Escritura. La fe viene por el oír. Tener un oído, un corazón para oír la palabra.
Y lo que siento de parte de Dios decirte es que por ti hay una guerra, por ti hay una guerra espiritual. Nosotros no somos místicos ni andamos viendo demonios en todas partes, pero déjame decirte que esto es una realidad. Por eso elevamos hoy esta oración para desarticular todo plan del enemigo en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas, sobre Casa Vida, sobre esta iglesia, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creemos en tu poder. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Manifiéstate en este lugar, Señor. Levántese Dios y sean esparcidos todos sus enemigos y huyan delante de su presencia los que le aborrecen. Tú esparces a tus enemigos, Señor. Tú los derrites cual cera. En el nombre de Jesús. Algo que pasa cuando estamos en presencia de Dios es que no hay enemigo. Todo demonio tiene que huir en medio de su presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien. Otra vez, feliz día para todos en esta mañana de domingo. Esta semana que ha sido una semana de descanso. Y no sé quién trajo su Biblia por aquí. ¿Quién tiene su Biblia? Les invito a que el próximo domingo, por favor, puedan traer su Biblia. Si no tiene, acérquese a nosotros a ver si podemos hacer algo. Pero qué bueno que todos podamos tener una Biblia como esta, que podamos rayar, subrayar, y súper importante, donde no lleguen notificaciones, donde no tengamos la tentación de salir de estas páginas hacia otras páginas donde no se comparta nada, sino que sea exclusiva para escuchar hablar a nuestro Señor. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra, es su palabra, no es nuestra palabra. Entonces te invito a que puedas tener una y traerla también para leerla y estudiarla juntos. Bien, hoy vamos a ver un pasaje que está en Lucas, el libro de Lucas. Y estamos en medio de una serie que hemos llamado Expresión Humana. Y es que como iglesia estamos trabajando algunos propósitos. Son 5 los propósitos que hemos trabajado este año. El primero fue acerca de la oración y todo lo que tiene que ver con la relación con Dios. Bueno, ese fue el segundo. El primero fue evangelismo y todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz. El segundo fue adoración, mi relación con Dios, la comunión con Dios. El tercero, discipulado, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la Escritura y crecer como discípulo. Y ahora estamos viendo un propósito que es el compañerismo. Repita conmigo, compañerismo. Por eso la serie pasada, ¿cómo se llamaba? Koinonía. Y esta se llama expresión humana. Los que vinieron el domingo pasado pudieron escuchar que el Señor se expresó de 2 formas. Primero, a través de un humano, que fue Jesús. 100% divino, 100% humano. La expresión del amor de Dios. Pero también hay otra expresión y es en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Así que mira al que tienes al lado, míralo y dile, tú eres expresión del amor de Dios. Ahora mira al que tienes al otro lado y dile lo mismo, tú eres expresión del amor de Dios. Bien, expresión humana. Dios no solamente se queda en lo que no vemos, en ese Dios invisible, sino que lo podemos ver a través de nuestro hermano. Amén. Te invito ahora a que busques Lucas 10:25. Lucas 10:25. Como el pastor que le gustaba la plata y no decía, abran Lucas 10 y no saquen 10 lucas. Entonces, vamos a Lucas 10:25. Vamos ahí.
pastor se equivocaba, porque estaba pensando en la plata. Entonces dice, Lucas 10:25. Todos lo tenemos y si no, acá está. Yo le invito de pronto una voz así bien fuerte que pueda ayudarme a leer. ¿Quién se atreve a ver? Venga, usted está aquí mismito, papá. Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego montó sobre su propia cabalgura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y gaste usted de más. Momentico, por acá. Pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que se demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ok, esta es una parábola muy conocida. ¿Cómo se llama? El buen samaritano. Yo creo que todos hemos escuchado algo de esta parábola, pero hoy la vamos a comentar versículo a versículo, ¿ok? Así que comencemos por el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo? Dice, en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién se presenta? Un experto de la ley. ¿Quiénes eran los expertos de la ley y de qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia y estos expertos de la ley eran los escribas. Muy bien, mi querido Sebas, venga, conéctese ahí. Estos eran los escribas y los escribas eran doctos, expertos en la ley. Ellos enseñaban la ley e interpretaban la ley e instruían en las sinagogas. ¿Ok? No estamos hablando de cualquier persona, sino de una persona que conocía muy bien la Biblia. ¿Ok? Pero hay una actitud de él hacia Jesús. ¿Y cuál es la actitud? ¿Te logra verla? ¿Qué quería hacer él con Jesús? Ponerlo a prueba. Sí, claro, pero lo quería poner a prueba. Y le dice, maestro o rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que él le hace, pero lo pone a prueba. Y esto no es nuevo, no es nada nuevo. Muchos escribas y muchos fariseos trataron de ponerle conchita a Jesús a ver si se caía. ¿Ok? Pero veamos qué le respondió Jesús en el pasaje, en el versículo 26. Dice, Jesús respondió. Y esto es de las cosas que a mí más me impactan de Jesús. Le hago una pregunta. ¿Será que Jesús tenía la respuesta o no tenía respuesta para él? ¿Y por qué no le responde? ¿Por qué en vez de hacerle una pregunta no le responde? Él decide no
responderle, sino que le hace una pregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Si tú la conoces perfectamente. Ahora, no solo la conoces, sino cómo la interpretas. Y es que Jesús usa este método simplemente para hacer que esta pregunta cobre vida en el mismo que la está haciendo. Yo no sé si a ti te pasa, pero uno a veces tiene muchas preguntas y Dios no responde. Jesús, en vez de responder, parece que se queda callado y nos pone a dar vueltas 40 años en el desierto. Pero Él sabe que está buscando que tú y yo crezcamos y tengamos un proceso y nos preguntemos a nosotros mismos. Porque cuando no nos preguntamos es difícil llegar al conocimiento. Y es muy difícil que se internalice. Repite conmigo, internalice. A veces el conocimiento es muy superfluo. De hecho, Dios usa situaciones en la vida, problemas, también para que el conocimiento pase del dicho al hecho. Y son situaciones difíciles, incómodas. Aquí Jesús lo que le está llevando es a que él mismo trate de responder su propia pregunta. Le facilita el conocimiento. Verso 27. ¿Qué contestó el hombre? Dice, como respuesta el hombre citó, vamos a recitarlo todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ama al Señor, pero con fuerza, vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle que la respuesta de este hombre fue brillante. Fue brillante. Esa era la respuesta. Y es que este señor era un doctor de la ley. Este señor sabía y tenía buena interpretación de la ley. Tenía el conocimiento. De hecho, a ellos los instruían no solo en la ley, sino también en las tradiciones judías. Y son estas tradiciones judías los que quizás a él le causan una mala jugada. Y veamos más adelante el verso 28, dice, Jesús, bien contestado. Y le dice, haz esto y vivirás. Repita conmigo, haz esto. El hombre tenía el conocimiento, ahora Jesús le lanza el primer reto, le dice, hazlo, haz esto y vivirás. Pero él quería algo más, no solo poner a prueba a Jesús, sino también, 29, ¿qué dice? Él quería justificarse a sí mismo. Y le dice, le lanza otra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y he allí nuestro asunto de hoy. Mira al que tienes a tu lado y dile, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Si te das cuenta, él respondió correctamente. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él tiene una incógnita, él tiene una duda. Y se la hace a Jesús. Y es una duda genuina. ¿Quién es mi prójimo? Escuchamos eso de amarás a tu prójimo. El asunto es quién es tu prójimo para ver si lo amamos. ¿Quién es mi prójimo? Y para ellos, para los escribas, ellos aprendieron que su prójimo, escuche bien, eran los judíos que compartían doctrinalmente sus mismas enseñanzas. Y ellos les llamaban hijos de luz, pero a los que no les llamaban hijos de las tinieblas. ¿Ok? Hijos de luz e hijos de las tinieblas. Entonces ellos decían, no, si son de casa vida, es mi prójimo, pero si no es de casa vida, es un hijo de la tiniebla, es un hijo del diablo, así que ese no es mi prójimo.
Y bueno, cuando él le hace esta pregunta a Jesús y Jesús le dice, haz esto y vivirás, que prácticamente lo que le está diciendo es, practica lo que predicas. Jesús le lanza una respuesta diferente, le cuenta una historia. Y quiero que vayamos al verso 30 y dice así, miren la historia de Jesús. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Primer versículo de esta historia, bajaba un hombre ¿de dónde? De Jerusalén, que estaba en un lugar alto, más o menos como a 900 metros, y baja a Jericó, que está en un lugar bajo. El camino era largo, el camino también, déjeme decirle que estaba lleno de ladrones, de malhechores, era un camino peligroso, el tipo tenía que pasar por la calle del Cartucho, entonces no era cualquier camino. Y bajaba este hombre, ¿y qué le pasó? Cayó en manos de unos ladrones. Y dice que le quitaron la ropa. ¿Qué pasa cuando usted le quitan la ropa? Queda desnudo. Lo golpearon. Después de que lo golpean, se fueron y lo dejaron medio muerto. Eso es lo que pasa con este señor. Ahora, ¿de dónde bajaba? De Jerusalén a Jericó. No se dice nada acerca de su procedencia ni de quién era. Simplemente dice que era un hombre. Jesús le está hablando a judíos. Sí. Y es posible que ellos puedan imaginarse que se trataba de un judío. Pero no vamos a poder volar la imaginación, sino que ahora vamos al verso 31. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Primer personaje que se encuentra con el Señor desvalido. El tipo está tirado, parece que está medio muerto, no tiene nada porque le quitaron todo, le robaron todo. Posiblemente está desnudo. ¿Y quién va? Un sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? ¿Qué hace primero? Lo vio. Dice al verlo. No dice que no lo vio. Dice que lo vio. ¿Y qué hizo? Se desvió. Se alejó. Y siguió de largo. El sacerdote lo evita. Y déjeme decirle que entre los judíos había una especie de nobleza judía. Digamos, la gente de mayor nivel eran los sacerdotes. Y este decide simplemente apartarse de él. Se desvió, lo evitó. El sacerdote no tiene idea quién era ese hombre, pero decide evitarlo. No sabe si merece o no merece ayuda, pero decide evitarlo. Y déjeme decirle que para los sacerdotes era complicado porque ellos tenían en su mente y en su corazón que si ese hombre estaba muerto y lo tocaban, ellos quedaban impuros. ¿Ok? Y eso también le impedía a él llegar a ese hombre, su lugar en la religión. Muy bien, pasemos al verso 32. Dice, así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Mire que aquí habla de sacerdotes y levitas. Los levitas también tenían un lugar en el templo, pero era un grado menor. Para no alargarle la historia, la sociedad judía se dividía en tres: sacerdotes, levitas e israelitas. O sea, sacerdotes, levitas eran los más altos en estatus y luego seguía cualquier otro israelita. Y si usted se da cuenta,
Jesús está escribiendo los tres grados de la sociedad, los tres estatus. Primero el sacerdote, luego el levita. ¿Y ahora quién viene? No, Señor, ahora vendría el israelita. Pero Jesús viene y se juega una carta diferente. Y aquí es donde viene lo raro. Verso 33 dice, pero un samaritano, y ese es el problema. ¿Sabe usted qué pasaba con los samaritanos? Así es, dígalo usted mismo, mi querido Sebas. Que los samaritanos no se gustaban de los judíos. Correcto. Los samaritanos tenían conflicto con los judíos. Eran judíos, pero no creían lo que creían los judíos. Ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, en la Torá. Ellos no comulgaban, por ejemplo, con los profetas y la historia de Israel. Entonces ellos tenían conflicto con los judíos. Y ahora Jesús presenta a un samaritano que tiene una actitud diferente a la que tuvieron sus 2 rangos mayores de judíos. ¿Me está comprendiendo? Sus líderes tuvieron una actitud y ahora este samaritano, enemigo de los judíos, por así decirlo, tiene una actitud diferente con este que está tirado ahí. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. ¿Qué hizo? Primero lo vio. Los otros también lo vieron. Pero ahora viene la palabra clave. Dice que viéndolo se compadeció de él. Y esta palabra compasión no es cualquier palabra. Esta palabra compasión habla de hacer misericordia para. Esta palabra compasión habla acerca de esa expresión humana que nosotros debemos tener. Ahora este samaritano se vuelve un ejemplo para nosotros y termina siendo esa expresión de amor de la que el Señor quiere que nosotros podamos vivir. La palabra compasión en el griego original se traduce también como sufriendo con. Repita conmigo, sufriendo con. ¿Qué tanto sufrimos el dolor del otro? ¿Qué tanto sufrimos el dolor del otro? Y a menos de que suframos el dolor del otro, vamos a tener compasión de ese otro. Este mundo, en vez de enseñarnos compasión, nos enseña recelo, envidias, peleas, venganza. Es que él me hizo esto. Señalamientos, nos enseña a juzgar, pero muy poco en nuestro contexto se habla de compasión. ¿Qué tanta compasión tenemos hacia los que son cercanos y piensan como yo, pero también a los que no son cercanos y no piensan como yo? Este samaritano rompe la regla, este samaritano rompe con las barreras culturales y se acerca a ese hombre y él no sabe si este hombre es judío o no. Eso sí, le quitaron la ropa, ¿cierto? ¿Sí o no? Está tirado en el suelo, parece que está moribundo, casi muerto, dice la palabra. Le quitaron la ropa, está desnudo y todo judío ha sido circuncidado. ¿Sabe usted lo que es circuncidado? Sebastián, hay que decirle a tu papá que te circuncide. Mentira. Muy bien. ¿Sabe usted lo que es ser circuncidado? Básicamente, en la cultura judía, el escroto del hombre, lo que forra la parte superior del pene, se la cortaban, ¿sí? Como símbolo de limpieza de su ser. Ese era como el bautismo. O es todavía, porque todavía lo hacen. Los judíos lo hacen. ¿Está escuchando? Pero ¿qué pasa? Que eso simbolizaba también pureza de corazón. ¿Me está escuchando?
Gracias a Dios no somos judíos. Pero nosotros sí necesitamos ser circuncidados. ¿Me está escuchando? Ya no de nuestro órgano genital, pero sí de cualquier prepurcio de nuestro corazón. ¿Está escuchando? Necesitamos ser circuncidados, pero en el corazón. Eso es otra prédica. Circuncidando el corazón. Muy bien. Compasión entonces es sufrir con. ¿Ok? Repita conmigo. Sufrir con. Sufrir con ese que está pasando por un momento no muy grato. Y aquí vienen las 5 o 6 cosas que hace el Señor samaritano. Pasemos al verso 34. Y dice, mire qué lindo, primero se le acerca. Mientras que los otros lo evitaron, ¿qué hace el samaritano? Se acerca. A veces cuando estamos de lejos o queremos ayudar de lejos, no ayudamos bien. Esa es otra cosa que nos enseñan, ayudar de lejitos para no comprometernos. Eso es algo que este mundo enseña. Pero el samaritano viene y se acerca. Cuando tú te acercas te das cuenta de la situación en sí. Cuando tú preguntas, cuando tú indagas, cuando hablas con la persona, te queda más fácil tener compasión de ella. Cuando es otro el que te echa el cuento, o cuando tú crees que le está pasando algo, podemos no ser tan efectivos en la ayuda. Pero este Señor se acerca y ¿qué hace? Le cura las heridas con vino y aceite. El vino era considerado un antiséptico y se usaba para eso también, para curar las heridas. Lo mismo el aceite. Y eso es lo que hace este samaritano. Se acerca y empieza a brindarle ayuda con lo que tiene a su mano. ¿Qué tenía? Vino y aceite. Y le venda las heridas. Y esto me llama la atención porque entonces yo digo, ¿qué pasó con el sacerdote y el levita? No solo no se acercan, sino que no hacen este tipo de actos. Y de pronto iban, no sé, corriendo para el templo. O sus quehaceres en el templo, no sé. A una sinagoga, no sé. Pero muchas veces, escuche bien, nos volvemos inefectivos afuera del templo. ¿Me está escuchando? Esta situación no está pasando en el templo, está pasando fuera del templo. Esto no hace parte de la agenda de la iglesia. Esto no hace parte de ningún ministerio. ¿Me está escuchando? Este levita y este sacerdote fueron inefectivos fuera del templo. Que Dios levante de en medio de nosotros una generación efectiva fuera del templo. Que seamos luz fuera del templo. Que podamos adorar también fuera del templo. Muy bien. Y dice que vendó sus heridas, pero que luego, ¿qué hizo? Lo montó en su propia cabalgadura. ¿Cuántas personas caben en una cabalgadura de esa? Y más si está moribundo. Seguramente él lo montó, le dio su lugar y él caminó. Y estaban más o menos como a 30 kilómetros. No era 1 kilómetro, no eran 2 kilómetros. Los comentaristas dicen que más o menos eran 27 a 30 kilómetros de donde estaban. Y este hombre baja con este hombre moribundo en su cabalgadura, le da su lugar, su privilegio. Él pierde su confort para que este hombre tome confort y pueda llegar al lugar donde lo va a llevar. Y luego lo lleva a un alojamiento, a un mesón, a un hostal. Y esa palabra mesón que aparece ahí significa que todos son bienvenidos.
Eso es lo que significa esa palabra. Mesón significa todos son bienvenidos. Entonces, luego que lo lleva al alojamiento, ¿qué hizo finalmente? La última palabrita del verso 34. Lo cuidó. Ay, mamá. Se comprometió. ¿Me está escuchando? ¿Usted está viendo el nivel de compromiso de este señor? No solamente le dice, así mi hermano, coge 5 barras, hablamos. Y le deja la plata ahí. No solamente eso. Él tiene un nivel de compromiso con ese que ni siquiera conoce. Se acerca, le cura las heridas, lo venda, luego lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón, a un alojamiento y lo cuidó. Este hombre gasta su tiempo, su esfuerzo y también su dinero. De hecho, se arriesga, y le voy a decir por qué se arriesga, porque se arriesga también a ser atracado. De hecho, este hombre se vuelve un siervo, un sirviente para ese malherido. Imagínate que se le muere en el camino. Toma riesgos. La compasión tiene riesgos. Ay, mamá, la compasión tiene riesgos. Luego el verso 25 dice que al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Mire esto. Saca 2 monedas de plata y esas 2 monedas de plata eran 2 denarios que representaban 2 días de salario de ellos, no de nosotros, de ellos, porque también esos 2 denarios representaban los gastos de un hombre durante 3 semanas. O sea, él les dio 3 meses de alojamiento con comida incluida. ¿Me está escuchando? Perdón, 3 semanas. 3 semanas de alojamiento con comidas incluidas. Eso es lo que hace este hombre. Lo cuida, pero luego lo deja allí con 3 semanas pagas. ¿Me está escuchando? Hay un compromiso. Y no solo eso, sino que adquiere una deuda. Luego dice que si gasta de más, cuando él vuelve, él lo paga. Y este buen samaritano se me parece muchísimo a Jesús. Porque le decía yo a un amigo mío esta semana, cualquier religión te muestra cómo buscar a Dios y lo necesario que es buscar a Dios. Pero el cristianismo, ¿sabes qué es lo que pasa? En el cristianismo, Jesús te está buscando a ti. Tú no tienes que hacer nada. Él es el que te está buscando. Y Él va a movilizar gente por ti. Y tú vas a sentirte atraído por la figura de Jesús. Y esto que hizo este samaritano es lo que hace Jesús con nosotros. Él se acerca a nosotros. No es un Dios lejano de una religión al cual le tienes que pagar una manda. No, Él se acerca. Y se acerca para curarte las heridas. Y se acerca para tomar tu lugar y darte privilegios. Ese Jesús paga tu deuda, te cuida. El precio por tu pecado y por mi pecado, por nuestras enfermedades, lo paga. Y nos promete una vida eterna. Nos ha llamado un mesón que llamamos iglesia, donde hay lugar para todos. Este mesón, ¿cómo se llama? Casa Vida. Este es un mesón. ¿Ok? Verso 36 que dice, perdón, 35, ¿verdad? ¿Por dónde estamos? Dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio el dueño, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste más se lo pagaré cuando yo vuelva. El 36 dice, ¿cuál de estos 3, dice Jesús, piensas que demostró ser el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Mire que ¿cuál fue la pregunta
del experto de la ley, ¿cuál es mi prójimo? Le dice. Pero ahora Jesús le dice, ¿cuál crees tú de estos tres que es el prójimo del hombre malherido? Esa misma pregunta lleva a este señor a ponerse los zapatos del malherido. Mira, cuando tú estás apurado, a ti no te interesa de dónde viene la ayuda, tú la coges. Yo no sé quién ha estado aquí con un dolor fuerte en un hospital, por ejemplo. Y te dicen, espera un momento. ¿Quién ha pasado por un momento así? O te dejan en una camilla, ya venimos, espera un momento. Ese espera un momento se te hace eterno. ¿Quién levanta su mano? ¿Quién le ha pasado eso? Ese momentico, con un cólico, con lo que tenga, ese momento es eterno. Vamos por diga un aparato, lo que quiera. Es que le vamos a tomar la presión. Voy por cualquier aparato. Es que tenemos que hacerle una ecografía. Es que tenemos que... Ese momentico que te dejan solo con ese dolor es eterno. Así que a ti no te interesa en qué cree el tipo que te va a ayudar, el médico. No sabes cómo se llama. No quieres saber nada de él. Tú lo que necesitas es la ayuda. ¿Sabes por qué? Porque estás sintiendo dolor. Y a menos de que tú hayas sentido dolor alguna vez en tu vida, tú te vas a compadecer con el dolor del otro. Yo quiero saber quién aquí ha tenido cálculo renal. Levante su mano. Levántela fuerte. ¿Usted y quién más? ¿Tú también? Ah, ok. Yo te entiendo, porque yo lo tuve también. ¿Sí? Y bueno, dicen que es como parir. Dicen que es como parir. Lo comparan. No, los médicos comparan ese dolor con eso. Eso es lo que dicen los médicos. Entonces, el asunto es que solo vamos a saber qué está pasando el otro cuando yo también he pasado por lo mismo. Y Jesús le está diciendo, ponte en los zapatos de ese que está tirado ahí moribundo. ¿Aceptarías ayuda de un samaritano? De ese con el quien toda la vida has tenido conflicto. Y le pone al sacerdote y al levita en una condición que seguramente ellos conocían. Es interesante cómo Jesús aquí nos enseña la compasión. Y luego el verso 37, ¿qué dice? El experto en la ley, el escriba, le dice, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y viene Jesús y le tira la última perlita. ¿Qué dice? Vamos a leerla todos. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Aquí el verbo hacer es importantísimo. Él le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Luego Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y luego muestra cómo este Señor hizo misericordia. Pero luego al final le dice, ves y haz tú lo mismo. Del dicho al hecho. Ve y haz tú lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo que por cualquier cosa levantamos barreras. Así que es más fácil tener barreras para ayudar que un corazón para ayudar. A menudo preferimos también evitar el dolor o meternos en lío, en cosas que demande que yo me tenga que comprometer. Prefiero tener mi propia agenda, la agenda de Jesús. Prefiero no tenerla. Jesús nos invita a romper esas barreras y a actuar hoy con compasión. Y que la compasión, la vez pasada estábamos hablando del amor, pero que la compasión sea entonces esa expresión humana, expresión de su amor hacia el otro. Te hago una pregunta. Ponte en el lugar de ese samaritano. ¿Estarías tú dispuesto a ensuciarte? Porque para sanar a alguien que está lleno de heridas, seguramente tenemos que ensuciarnos. Para vendarlo, para curar sus heridas. ¿Estarías tú dispuesto a ensuciarte, a sacrificar tu bienestar, tu comodidad?
El verdadero amor al prójimo implica sacrificio de tiempo, de recursos, de nuestro confort, confiando en que estoy demostrando el amor de Dios y estoy haciendo la obra de Dios en otros. Si preguntamos, ¿a quién quiere que Dios lo use? Quizás todos vamos a levantar la mano, pero que Dios te use va a significar que tu tiempo, tu confort, tus planes cambien. ¿Quiénes dicen amén? De estas prédicas que no dan ganas de decir amén. Interesante, ¿verdad? Hoy el Señor nos pone a todos este reto. Anda entonces y haz tú lo mismo. Si tienes que quedarte con algo de esta enseñanza, quédate con la última parte del verso 37. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y esa es la palabra que el Señor nos da hoy. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y mira al que tienes al lado y dile, anda entonces y haz tú lo mismo. Y yo te voy a invitar a que por un momento veas un video.